Buenas, ¿cómo están? Bueno, ahí justo puse en el chat que nada, esperamos unos minutitos, todavía no son las 6, así que esperamos unos minutos y arrancamos, así se unen un par más. Y bueno, después Fede se presenta y avanzamos. Bueno, eh, Fede, no sé si querés arrancar presentándote, eh, mientras yo les cuento, yo soy marketing manager en Senpai, por eso me conecté para asegurarme que esté todo bien, que se esté grabando todo y que si hay preguntas se las puedo ir pasando a Fede. Pero no voy a hacer más nada acá. Así que mientras esperamos que se unan un par más, siempre se suelen sumar hasta ahí 5. Si querés, Fede, primero presentate, contá un poco sobre vos, que nada, es un perfil Genial, bastante, así que bueno. divino. Bien, me gustaría primero chequear, si te parece, si, el tema de la presentación y la pantalla, si te Dale. parece. Tiki. Tengo que abrir, porque quiero ver que, bueno, a ver. ¿Ahí? Sí, ¿Sí? sí, sí, se ve. Genial, genial, genial. Ahora, va, no sé qué estás, todavía no estás mostrando la presentación, o sí. Sí, sí, ahí está. Ahí quedó la Sí, ahí presentación. se ve. Yo la Está veo, sí. genial. De más, me voy a poner las notitas. Y ya. Ahí, ahí la siguen viendo entera la presentación, ¿no? Sí, dice gestión de inversión digital. Bien, perfecto. Bueno, bien, no me deja presentar y ver a la misma vez, pero ya estamos siendo 10 en la sala, así que voy a ver quiénes andan por ahí primero. Hola Valen, hola Katherine, hola Jorge, hola Sofi, hola Yanela, hola Agustín. Agustín, creo que nosotros nos conocemos. Hola Fío, también está por ahí. Hola Fío, de Absoluta, una genia. Hola Andy también, varios conocidos por la vuelta. ¿Los chicos pueden usar micrófono? Sí, ¿Sí? no lo tienen bloqueado, o Hola, sea, sí, dale. se Sí, abren y sí. pueden. Genial. Bueno, vayamos haciendo esto una conversación, si les parece, que creo que es más interesante, más divertido. Así que, nada, hola. Ahí vi que Fío me respondió. Ahí está también Valen.
Bueno, ya vamos siendo 10. ¿Les parece si vamos arrancando y el resto que se vaya sumando, siendo 6 y 4? Bueno, capaz que aguantamos un ratito más. Hola, Guille, que andás por ahí, que te acabas de sumar. Hola Fede, ¿cómo estás? Hola, un gustazo. Bien. ¿Quién más está por ahí? Gianela, Sofi, Jorge, andan por ahí, capaz Hola, saliendo buenas de sus tardes. trabajos. Hola, José Carlos, contigo nos vimos conectamos por Instagram. Si Sí, estás sí, por sí. ahí. Hola, hola. Un gustazo. Bueno, José Carlos hace también cositas muy interesantes para freelancers, así que estamos en contacto por ahí. Un gusto, José. Ahí está, cámara. Bien, ¿quién más? Guille. Guille Cristiani. ¿Qué más? Sí, soy yo. Bueno, Dime. buenazo, tremendo, tremendo. Bueno, les parece de Senpai que arranquemos? Sí, obvio, obvio. Confírmenme por ahí. Genial. Bueno, ya se ve la presentación, ¿no? Sí, se Se ve. Bueno, buenísimo, arrancamos. Hola a todos, primero que nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá. Hoy, para algunos muy tarde, que están por las Europas, así que gracias por sumarse en este horario, otros cansados, saliendo de laburar, etcétera. Quiero empezar por contarles o mostrarles esto, que me da un poquito de vergüenza, pero que marcó mi camino freelance en realidad, y es mi primera cotización, que fue básicamente un desastre. La armé como a mí me parecía lógico en ese momento, que fue como, bueno, calculando cuántas horas me iba a llevar el trabajo y le puse un precio por hora. En realidad, si ven ahí, bueno, 12.900 pesos, o sea, no es un trabajo que esté mal, pero si después leen y entran en todo lo que incluye, nada, queda bastante corto, ¿no? Entonces, como era mi primera vez, dije, ok, lo voy a hacer bien bajito, obvio, como para que me digan que sí, y listo, cerré. En teoría, como que en mi mente eso sonaba como súper justo, pero en la práctica les juro que fue un delirio total. 12.900 pesos uruguayos y me llevaban mucho más de la mitad de mi día entero. ¿Qué me pasó viéndolo en retrospectiva? Subestimé mi tiempo, cobré súper poco y terminé haciendo literalmente mil millones de cosas que ni siquiera estaban contempladas. Creo que eso fue lo peor de todo. Mi cliente, obvio, feliz, ¿no? Nada, copado, esta sinergia me está haciendo súper bien y yo la verdad que no tanto. Cada vez que me llegaba un mail de él, me acuerdo como que tipo, me prendía fuego por dentro y nada, y me pasaba que me encontraba como todo el día haciendo tareas que ni siquiera eran mi fuerte, que ni siquiera estaban contempladas, no sé, desde diseñar piezas para las publicidades y para los posteos, de todo, o sea, bueno, hacer un montón de cosas que nada que ver. Después teníamos todo el tiempo reuniones sobre cuestiones de su negocio, si crecer, si no crecer, bueno, básicamente todo. Y después, cuando me di cuenta que no podía sostenerlo, empecé a tercerizar algunas de estas cosas. Tipo, por ejemplo, el diseño. Me da cuenta que se me da horrible y empecé a tercerizar. Entonces ahí no solo estaba drenada y re mal para mí pago el trabajo por todo lo que me llevaba, sino que además en ese momento después empecé a ir a pérdidas, literal, porque le pagaba más a la gente para que me ayude que lo que estaba cobrando yo. Y lo peor de todo, creo, es que nadie me lo pidió así. O sea, nadie me pidió que cobrara eso ni que regalara mis horas. O sea, era totalmente una cuestión de mi mentalidad, porque esa propuesta y esa estructura la armé yo solita. Así que ahí me cayó la ficha que el problema en realidad no era el cliente con el que yo estaba tan enojada y todo el día como con tan mala onda, sino que el problema era yo que no sabía ponerle un valor real a mi tiempo. Ahí lo que más me di cuenta fue en realidad que no estaba cobrando por lo que sabía, sino estaba cobrando por lo que creía que valía. Y esa es la diferencia que les prometo que se siente en cada minuto de trabajo. Así que para que entiendan un poco más, mi nombre es Fedila y hace 7 años trabajo como freelance en Paid Media. Me formé en Digital Business en el Reino Unido y en Paid Media acá, mismo en esta casa en Senpai, que hoy me da la bienvenida para esta charla, así que gracias. En Senpai también fui profe durante varios años de publicidad digital en Meta. Y bueno, tuve en ese tiempo el gustazo de acompañar a más de 130 marcas en sus campañas en Latinoamérica y en Estados Unidos y seguramente, no las tengo contadas, pero envié varios cientos de propuestas comerciales, algunas con mucho éxito y otras, como les mostré recién, que me dan súper risa o hasta vergüenza. Todo ese recorrido sobre pricing, armado de propuestas,
posicionamiento y más, es lo que yo hoy condenso en un programa que se llama Más que Freelance, que es un espacio donde mentoreo a freelancers de publicidad para que puedan escalar su negocio sin tener que trabajar más horas. Y si hay un tema que se repite una y otra vez en este espacio, y en realidad creo que se repite tanto también por lo difícil que es cuánto cobrar por lo que hacemos. Así que este es el tema que nos trae hoy, y para todos los que buscan respuestas absolutas, les voy a venir ya con un disclaimer, que es que no les voy a dar ese tipo de respuestas, sino que lo que vamos a tratar es de cambiar el enfoque. Hoy no vas a salir con un número mágico de esta charla, sino que vas a salir con una fórmula para definir tus precios de forma de que te sostengan. Esto que les cuento no solo me pasó a mí, según incluso estudios de psicología del dinero, muchos freelancers tienden a subvalorar su trabajo en los primeros años, especialmente cuando recién están aprendiendo a negociar. Entonces, esto no solamente trae como consecuencias en lo personal, como les contaba recién, y en lo económico, sino también en lo emocional. Muchas veces asociamos el precio con nuestra autoestima o con nuestro miedo a no ser aceptado, y eso obviamente repercute en todo nuestro trabajo. ¿Cuáles son los errores más comunes que yo veo? Sobre todo lo veo en los roles de ads managers. ¿Hay personas que se dediquen a ads en la sala? Cuéntenme, voy a volver un segundo por acá a ver si hay personas. Pónganme en el chat. Ahí está, José Carlos ahí confirma el dato de su valorar el trabajo total. Bueno, no sé si hay más personas del mundo de la publi por acá, pero bueno, si no, me cuentan. De todas formas, entiendo que esto se da de forma transversal en casi todos los rubros freelance. Y es que... Ahí fue una ¿Ah, persona sí? justo yo y otra no Ah, bien. específicamente ads, pero en parte. Mira, Patti. Patti fue alumna mía también, me parece. Hola, Patti. Bueno, y Agustín dice que él también. Y bueno, Agus, quizá en esto también empatizás. Entonces, y es que por lo general, muchos cuando recién arrancamos, lo que hacemos es nos fijamos en lo que cobran otros. Y entonces estamos definiendo nuestros precios en base a la competencia. ¿Qué se hace después muchas veces? Que también creo que es un error. Hacen un promedio y lo bajan un poquito por las dudas, como para decir, ponen como precios un poquito más bajos y quizá nunca lo suben para poder estar como a la altura y decir, bueno, que me elijan de última por precio. Después, lo que hacen también es reducir el precio para incrementar el valor percibido. Bajo mi precio un poquito para que mi propuesta quede mejor frente a la competencia. Y así lo que sucede es que viven como vendiéndose, y eso lo digo también porque me pasó a mí, vendiéndose al costo o incluso perdiendo plata sin saberlo, como el ejemplo que les mostraba antes. ¿Qué es lo que también sucede súper seguido? Dejar, aunque parezca absurdo, dejar que el cliente proponga cuánto pagarles. Lo he visto, de esto de como, bueno, ¿y qué te parece a vos? ¿Cuánto te parece que podrías pagarme? Olvídense de esto. Yo no sabía que existía hasta que lo vi con mis propios ojos, así que otro error bastante frecuente. Después, también cobrar lo mismo por cuentas o proyectos con requerimientos muy distintos. Acá es donde entra la definición de nicho y de armar una oferta productivizada que nos permita venderla a un precio que sea diferencial, o sea, un precio más alto, aumentando la discrepancia entre lo que es el valor y el precio, que vamos a entrar un poquito más adelante. Y después se fijan también, esto es súper común, en lo que necesitan para vivir y lo prorratean entre todos sus clientes. Tipo, necesito, no sé, X para vivir, lo divido entre todos mis clientes, saco un valor hora y lo divido ahí según las horas de que me demanda cada uno. Eso sería un mecanismo de definir el precio en base a tiempo o en base a costo, que es el tiempo, en realidad, nuestro principal costo como freelancers. Que en realidad ya les adelanto que lo que puede suceder es que nos deje felices al principio, porque bueno, al final estoy cubriendo todas mis necesidades, pero la próxima necesidad que aparezca, o sea, la próxima necesidad que, no sé, quiero viajar, quiero comprarme algo, o tengo, no sé, familia, ya nos dejan offside, porque no tenemos más horas para vender. Entonces, lo que nos puede generar es terminar agotados y muertos de estrés. ¿Por qué caemos en la trampa de cotizar por horas? No porque seamos unos boludos en realidad, es porque lo que nos enseñaron en realidad. Porque casi todos los trabajos que tuvimos antes nos pagaban por tiempo y no por impacto. Entonces, obviamente, terminamos en ese loop de entender que nosotros valemos en base al tiempo que le dedicamos. Obviamente también pasa que es lo más fácil de calcular. O sea, si cobro X la hora y me lleva 10 horas, listo, ya tengo el número. Y sobre todo, y esto es lo que a mí me pasaba, y quiero preguntarle si a alguno le pasa,
es porque nos da como esa falsa sensación de justicia, ¿no? Como creemos que si cobramos según el tiempo que invertimos, nadie va a poder cuestionarnos, ¿no? Que vamos a evitar conflictos, que si no nos pasan por arriba o si no nosotros les estamos pasando por arriba a nuestros clientes. ¿A alguien le ha pasado eso? Comenten por ahí. Yo antes siempre terminaba con esto del tiempo, es como, pero si a mí me llegó tanto, estoy tranquila, porque, porque estoy trabajando. Cuéntenme ahí en el chat Por ahí estoy si como, le estoy pasó. de parte de Senpai, pero sí. También ¿Sí? soy mucho tengo algunas cuentas freelance y de decir, bueno, pero cobro menos porque, no Me lleva sé, claro, me da pena, no sé. Sí, pero sí. Siempre como me esa tiro a menos. sensación, como esa sensación de justicia. Ahí Fío dice que ella usa su sistema. Contame si a vos te da como esa sensación, Fío, de seguridad. Y si podés ayudarme ahí con los comentarios de chat, mejor. Em, Sí, sí. y bueno, Bueno, nada, ¿sí? A ver, Fío, ¿te habías desmuteado? sí, yo medio que uso ese sistema para entender un poco qué dinero necesito y cuánto cobrar, porque bueno, como marketing digital es un servicio como no tan tangible, es la manera, eso que vos decís, como que sentís esa seguridad de que estás pasando un precio justo. Y es como la manera un poco también de no degradar lo que decís anteriormente, de bajar los precios por la competencia. Como que siento que, bueno, estoy yo razonando qué dinero necesito para mi vida y no copiando a un X. Entonces por ahí Bien, también. bien, bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bien, bueno, esa lógica como de que yo tengo tanto tiempo y lo vendo de cierta forma, quizá viene un poco más del mundo dependiente y yo creo que al ser freelance y ya no ser personas que trabajan con horario, somos profesionales independientes que en realidad no vendemos nuestro tiempo, sino que estamos resolviendo problemas de negocio, lo que tenemos al frente es una tremenda oportunidad de poder hacerlo distinto. ¿Por qué para mí no tiene tanto sentido seguir cotizando por horas? Obvio, yo también lo hice y no, o sea, y de vuelta, no es que lo estoy criticando, solamente lo estoy cuestionando, porque para mí, por ejemplo, el cobrar por horas, cobrar por el tiempo que me lleva hoy no tiene sentido porque a mí hacer hoy lo que puedo hacer en, no sé, una hora, en realidad me llevo años de preparación, un montón de experiencia ganada a lo largo de todos esos años que hoy me permiten resolver eso en una hora. Pero en realidad no es esa hora la que estoy vendiendo. A mí entiendo que cuando me contratan por habilitar un resultado, una transformación en ese cliente, por usar mi curva de aprendizaje, por usar los errores que ya no cometo, los recursos que ya tengo listos, las decisiones estratégicas que hoy puedo tomar en minutos, porque ya tengo cancha, porque ya tengo esos estudios arriba, porque ya le dediqué un montón. Entonces, la hora de hoy no tiene un valor en sí mismo, sino que es todo mi recorrido. A mí, yo siento hoy que a mí no me pagan por ejecutar una campaña en 2 horas, me pagan por saber exactamente qué ejecutar en esas 2 horas. Y lo más loco para mí de la cotización por hora, que a mí me vuela la cabeza, es que cuanto yo más me perfecciono, por ejemplo, lo mío es campañas, pero siento que a ustedes les puede pasar lo mismo cada uno en sus áreas, cuanto más te perfeccionás, más rápido trabajás y más impacto generás, porque lo haces mucho mejor. Seguro, Fío, tus diseños son mucho mejores que los que hacías hace un año o dos, y seguro te llevan menos. Entonces, al cobrar Sí. por horas, cuanto mejor sos, menos ganás. Entonces, eso me parece bastante loco y me parece que es completamente al revés de lo que debería suceder, porque vos estás impactando mucho más positivamente con tu laburo a esa marca a la que le estás creando ese contenido o esas piezas de publicidad. ¿Qué me pasa también? Cobrar por hora a mí por lo menos me desincentiva totalmente la eficiencia. También invita al cliente a medirte como el reloj en vez de valorar el resultado. Me ha pasado cuando cobraba por hora de que me cuestionen como, che, ¿y por qué esto te lleva tanto? ¿Y por qué esto te lleva más o menos? Y como que el foco se iba en las campañas. Che, te estoy haciendo vender un montón, no importa si me lleva 2 horas o 3 al final. Entonces me pasaba eso. Creo que es mejor poder vender un resultado que vender un tiempo, porque el tiempo te deja atrapada en esa ecuación de tiempo igual dinero y vos no estás vendiendo tiempo, estás vendiendo resultados, criterio, experiencia. Si resolves el problema del cliente en
una hora, no sé, y le haces ganar $2.000 al cliente, por ejemplo, eso en campañas, pero bueno, en las empiezas o en lo que sea, ¿vale menos que si tarda 10 minutos? Me parece que no. Imagínense, no sé, que van a un cirujano por una operación delicada. Si el procedimiento dura 15 minutos en lugar de 2 horas, ¿lo pagarían menos? No, porque lo que no estás pagando por su tiempo, sino que por la experiencia que tenga el médico, por el impacto que va a tener esa cirugía en tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. O si vas a comer a un restaurante, el chef no te va a decir, bueno, esta comida vale más porque me llevo más tiempo en la cocina. Eso no me importa. O sea, yo quiero comer algo rico, que tenga calidad de ingredientes, sabor, independientemente de lo que le lleve el chef a hacerlo. Hasta ahora, ¿les hace sentido lo que les estoy contando? Sí, para mí sí. Ay, hola. Me pasa que sí, o sea, si vas a hacer por hora, por lo menos en mi caso, como que tenés que tener un cliente que realmente confíe y no esté tipo controlando, como decís, de por qué te lleva tanto, o bueno, hay plataformas que hasta te saca captura de la pantalla que me parece espantoso. Claro. Entonces, está. Sí, Pero si pero vas a sacar un paquete final, es como que tenés que saber muy bien cómo trabajás, para saber cuántas horas te tiene que llevar. Y eso es experiencia. sí, pero incluso creo que si vos le decís al cliente, te voy a hacer, vos Andy haces un montón de email marketing, ¿no? Por ejemplo. Sí, Sí. sí. Si vos con tus emails generás tremendo open rate, o sea, o un open rate mejor del que tienen ellos cuando los gestionan internamente, no sé, por decirte algo, una buena conversión, etcétera, no importa si eso lo logras en un minuto o si te lleva 15.000 horas, es problema tuyo. Como que al final creo que está bueno ir al cliente mostrándole el resultado independientemente de lo que, porque ese resultado al cliente, ese email le va a habilitar X cantidad de ventas que se va a transformar en un valor X para su empresa. Bueno, hagamos como más énfasis ahí y la hora queda como en otro plano, no es parte de esta fórmula. El resto, ¿alguien que quiera comentar? Sí, yo Ahí creo algunos de que, por acuerdo. Pueden pelear, ejemplo, vale pelear, ¿eh? Vale cuestionar, porque yo por tampoco ejemplo estoy en el mismo rubro que vos, Fede, o sea, el armar una campaña capaz que me lleva 15 minutos, 10 minutos, un segundo, y es una campaña capaz que tiene un retorno gigante, y si cobro por hora me estaría mintiendo a mí y estaría ganando mucha menos plata, obviamente. Yo creo que hay una fábula que es la del ingeniero y el tornillo, que no sé si A alguno ver, la conoce, que una empresa tenía un problema en una máquina que le estaba haciendo perder un montón de producción y ese ingeniero, el presidente de la empresa llama a un ingeniero y el ingeniero viene y lo que hace es en 5 minutos apretar un tornillo que estaba mal apretado. El presidente de la compañía le pregunta cuánto era y él le dice, bueno, son 1.000.000 de euros. Y el loco le dice, ¿estás loco? Estuviste 5 minutos acá. Y le dice, sí, pero supe qué tornillo apretar. Yo creo que es así, o sea, no cobramos por el tiempo que nos cuesta, sino por lo que hacemos, o sea, lo que sabemos hacer y que lo hacemos bien. 100%. Gracias por compartirlo, Agus. Tremenda, me encantó. Lo iba a Me escribir en encantó. el chat, pero iba a quedar colgadísimo, entonces dije, está, lo digo. No, no, no. Hagamos de esto una conversación que creo que se hace más interesante, así que gracias. Yo quería Eh, comentar una sí, breve, mi nombre es Marcelo, yo Marce. entré un poquito tarde. Bueno, en el caso mío, claro, yo hago asesorías de informática, entonces eso sí lo mido por hora, paso ese valor y si la persona se queda, no sé, 10 minutos contándote sobre una foto en lugar de ir al punto, yo le aclaro que es la hora, está, es la hora. Eso por un lado también me ata porque está, no lo puedes escalar. Pero el tipo de trabajos, por ejemplo, de diseño, una anécdota puntual que me pasó el otro día, por eso lo quería comentar, alguien me encargó unas diapositivas, unas slides de un tema puntual de medicina, y me dijo, mira, tendrías que buscar algo de asepsia en medicina, tal. Le digo, ¿para cuándo lo vas a precisar? Y decirme más o menos qué es lo que querés que haga, que ponga, texto, y esperaba, ¿no? Y me dijo, mira, es para hoy, busca algo por ahí. Entonces, tal, lo que hice fue, bueno, utilicé una de las herramientas como ChatGPT, Gemini y esos, lo crucé con Canva y lo hice en no menos de 30 minutos, o sea, no me habrá llevado más de 30 minutos, pero el precio que le pasé fue como si hubiese tenido que cancelar alguna clase y Toda tu hacerlo vida. con gente. Y le dije, mira, yo no te voy a cobrar la impresión ni nada, te estoy cobrando el trabajo de lo que me... Ella es más, si yo tuviese que decirle, mira, lo hice en 10 minutos, lo podría argumentar, pero a veces no vale la pena
Pero digo, hace Es poco se me dio esa dicotomía entre, bueno, bajó muchísimo el tiempo de trabajo, muchísimo. Creo que además tuve que pagar $2 o algo así a una de esas apps que te ofrecían, ¿no? Para terminarlo. Y ahí se incrementó muchísimo, digamos, el valor hora mío y al cliente no se lo bajé, o sea, se lo mantuve. Porque Claro, tampoco, porque el valor que vos le estabas entregando al cliente era el mismo. O sea, y si te lleva, claro, si lo puedes resolver de una forma más inteligente, y un poco te vamos a ver solucioné el eso. problema. Ahí va. Antes de entrar un poco en el valor, o sea, quería contarles cuál es el problema o el riesgo que tenemos al empezar a cotizar por hora. ¿A qué nos lleva el cotizar por hora? Primero nos pone un techo invisible. Ah, no estoy compartiendo, disculpen. Ahí, sí, ¿no? Solo tenemos cierta cantidad de horas por día, entonces para ganar más tenemos que trabajar más y eso no escala. Eso nos agota y nos deja atrapados en la operación y cuanto más facturamos, más trabajamos y cuanto mejor sos, más rápido lo haces y menos ganás. Entonces tiene esa dicotomía. Después te posiciona como ejecutor y no como estratega. Cuando vos cotizas por hora, ahí está, perdón, el cliente te percibe como alguien que hace cosas, no como alguien que piensa y aporta valor. Y en realidad cualquiera de los que están acá no son ejecutores, porque, bueno, o traten de no ser ejecutores, porque como ejecutores son mucho más reemplazables. Si se posicionan y si logran aportar como estrategas, son mucho más valiosos. ¿Qué más? Lo que hablábamos recién, les hace justificar cada minuto, el por qué te ha llevado tanto, si solo fueron 2 campañas, cómo podés cobrarme eso por 1 hora de trabajo. ¿Me Cobrar por podrías hora mostrar abre la un puerta al audio? regateo. Sí, ¿cómo? Ahí alguien había comentado. ¿Sí? No, No, tal perdón, vez se le abrió a alguien no al estaba micrófono. muteado. Ah, está. Cobrar abre la puerta al regateo, a la desconfianza y al control excesivo que no es algo con lo que queramos trabajar. ¿Qué más? Los va a hacer perder de vista lo importante. Pasás más tiempo midiendo tareas, cronómetros, Clockify o lo que sea, pensando cómo aportar más valor. Te aleja de crear una propuesta que es clara y productivizada y te pasa a generar la venta de un commodity. Y por otro lado, es posible que los estanque emocionalmente, porque a veces te sentís en deuda con lo que cobrás o dudás cada vez que pasas un presupuesto, sentís culpa si llegas a resolver algo más rápido o si te tardás más de lo previsto porque te sentís que no fue lo hablado. Entonces, para evitar... eh, ¿Cómo? Ahí. Les pido que se apaguen los micros, si no. Em, Entonces, como conclusión, cotizar por horas no solo nos va a frenar el negocio, sino que también lo que nos va a suceder es nos va a frenar nuestra evolución, porque no estamos construyendo una marca, una oferta o una experiencia. Vamos a estar vendiendo tiempo y eso nos súper, súper limita. Entonces, pasando a cómo deberíamos cotizar entonces. La respuesta es por el valor que generás, no por las horas que trabajás. O sea, por el valor entregado, por el impacto real que tiene su trabajo en el negocio de su cliente. No por horas, no por tareas sueltas, sino que por el rol estratégico y no solo el rol operativo. Les pongo un ejemplo. Mi servicio de publicidad online. Bueno, un poco lo que decía Agus recién. Les hace facturar $1.000.000 a mi cliente extra, cobrar $10.000 puede ser una inversión totalmente razonable para ellos, porque por más que a mí me parece infinitamente más de lo que vale mi tiempo, lo caro o barato pasa a ser relativo dependiendo del valor que le doy por lo que me pagan. Yendo a un ejemplo un poco menos medible, mucha gente de diseño acá, un logo bien diseñado puede cambiar como una empresa es percibida en el mercado. ¿Van a cobrar por las horas que les llevó diseñarlo, si les lleva a diseñarlo 1, 2, 3 horas? ¿O por el impacto que puede tener la marca de su cliente mejor posicionada a largo plazo? Es difícil, a veces cuesta como cambiar un poco el mindset, pero les juro que hace toda la diferencia. Para llegar ahí, primero me parece que es clave trabajar en 2 aspectos, que son entender el valor y después empezar a creer en él. Bueno, algunos ejemplos ya los estuvimos viendo en realidad, así que les voy a mostrar un poco las estructuras de cobro que hay. Estas son las estructuras de cobro que hay en el mundo de los ads. Puede ser que haya más, de hecho, que no estén acá, porque se pueden inventar cuáles querramos en realidad, pero estas son las más comunes. Una Eh, cosa. y Yo en un momento estaba en ese debate y hablé con una conocida que iba conmigo a la universidad, que trabaja en una agencia, no sé qué, y le dije, tipo, le pregunté un poco eso, como,
Si le hago facturar un montón de plata al cliente, como en realidad le tengo que estar cobrando más y como que me canceló el pensamiento, ¿entendés? Como, fue como, no, en realidad no. Y ahí empecé a entender y a buscar en YouTube y qué sé yo, que existe esa posibilidad de cobrar un precio fijo más un porcentaje variable en base a lo que... En base a los resultados. Es Sí, ahí, por ejemplo, en algunos rubros es más difícil, porque, por ejemplo, bueno, vos haces piezas de publi, capaz que en base a lo que genera la analítica, de la medición, del efecto que tenga, por ejemplo, en ventas e-commerce, tus piezas publicitarias, capaz que podés decir, bueno, ok, le cobro un X% más. El problema sí. ahí es el confiar en la medición, en que si se rompe el medio de pago del sitio, ahora lo vamos a ver un poco, pero como hasta cuándo vos podés arriesgar tu laburo de diseño si pues hay 1 millón de cadenas más, porque si el Ads Manager se boludió y no subió los anuncios a tiempo, o sea, o configuró la campaña, o hay como demasiados, Y es demasiados complicado factores que están medirlo. fuera de control, y no, y si incluso si tipo tuvieses todas las herramientas para medirlo bien, ¿cómo te aseguras de que nadie más mete la pata? No quiero decir la palabra entonces, mete la Obvio. pata en un paso posterior. O si no sé, si la marca no tiene producto, me pasa un montón de veces. Tipo, quieren hacer, no sé, un sale y no les queda stock y quieren vender solo talle, no sé, S, XXS Sí, y sí, sí. XXL, ¿entendés? Y tal, y ahí no puedes resentir tu beneficio o arriesgarte porque sí. O si el sitio web se cae, no sé. Igual a mí a veces también me pasa de que paso, o sea, hay veces que paso precio hora y hay veces que paso precio más por proyecto o por entregable, ¿no? Sí, Pero yo soy más diseño y no soy tan medible y es medio quilombo, por eso ahora, también. si querés, nos metemos en una idea. Dale. Sí, porque es mucho más desafiante. O sea, entiendo que con la publicidad a veces es más fácil de poder asignarle como un retorno directo, pero es fácil cuando tenés también campañas de e-commerce o campañas, o sea, o campañas de performance, que son como las más que están en el embudo, más hacia abajo. Pero si como gestor incluso de campañas, haces solo campañas de branding, también es un muy huevo en realidad decir, ok, esta campaña de branding, ¿qué generó? ¿Qué venta generó? Porque no pasa en el mismo, como que en el mismo Sí, momento. siento que el público general, que como que el marketing digital en Uruguay por lo menos es bastante de nicho para las grandes empresas y el público general que por ahí no tiene tanta inversión o los tenés que educar y no saben tanto, es como que quieren el resultado ya y es tipo, pará, bro, lleva Sí, tiempo. no, 100%. Para mí lo que vos haces re bien, y bueno, ya con esto si querés seguimos y lo conversamos más, pero Fío, por ejemplo, lo que hace es se especializa en moda. Y ahí vos tenés un re diferencial para salir a cobrar más, por ejemplo. Porque tenés todo, bueno, todos no, pero tenés muchos clientes de moda, generas piezas muy distintivas en el rubro de moda, entonces quizá ahí es como que está bueno anicharse. No sé si vos lo entendés así, pero te da como otras herramientas para ir a presentar tu propuesta, que si decís, tengo un kiosco, una panadería y una marca de moda. Porque por lo menos el cliente que tenemos en común sé que te fue a buscar porque como esta chica encara mucho en moda, o sea, así que bueno. Bien, estructuras de cobro. Entonces, tenemos el retainer fijo, o el fijo, básicamente, que te da Fede, no estamos viendo la presentación. ¿No? ¿El No. resto? Estamos ¿No? viendo el Zoom. Ahora se pasó igual. Ahora sí. Está. Le va a dar previsibilidad a ustedes y al cliente. Esto, nada, o sea, es muy esperable. El problema es que no es cara con los resultados, el cliente le va tremendo, ustedes no lo van reflejado. Y además hay como un poco menos de alineación con los objetivos del cliente. El cliente te puede decir, vos me cobras esto, pero ¿cómo sé que vos no vas a estar haciendo el máximo de tu esfuerzo? ¿Cuándo la usaría yo? Ideal si trabajan con un cliente estable, con poco cambio, donde está más o menos bajo control la demanda y no hay como picos de demanda y, bueno, cuando no hay tanta variación mes a mes. Después tienen el variable. Este sí es un porcentaje sobre resultados. Obviamente tiene que ser para los casos que lo puedan medir directamente. Y, bueno, lo que está bueno es que se alinea directamente con los objetivos del cliente. Si el cliente la ve bien, a ustedes también. Y está bueno porque es una forma como de compartir los buenos resultados y el cliente va a estar contento porque va a sentirse como que vos estás muy alineado, como que tenés un incentivo muy fuerte a trabajar en pos de sus objetivos. ¿Cuál es el contra? Puede ser difícil de medir con exactitud. Incluso en campañas de e-commerce hay como a veces es difícil.
y puede haber mucha incertidumbre, poco control sobre los ingresos, porque lo que hablábamos recién, si estoy haciendo una campaña que tiene que generar ventas por e-commerce y se cae la plataforma, no anda el medio de pago, los productos no están disponibles, X, Y, Z, o sea, todos los casos que pueden surgir, están fuera de su control. Si el precio está alto, está fuera de su control. Entonces, para que funcione se necesita como mucha confianza entre ambas partes, de su lado, de que a nivel negocio está todo excelentemente pulido y que también, si es, por ejemplo, en base a ventas en el sitio web, que la analítica web esté completamente bien, funcionando bien. Y también confianza en que si el cliente tiene que hablarte de la cantidad de ventas, no sé, las ventas que hubo en el local comercial en un mes, sea honesto con ustedes, porque eso también pasa. Entonces, ¿cuándo la usaría? Solo cuando el cliente tiene una propuesta de producto muy validada, ventas históricas muy estables o por lo menos predecibles, capaz que con sus picos, pero digo, que ustedes ya saben que año a año se repite y que pueden como confiar mucho en ese cliente y su funcionamiento de negocio. Cuando tiene los precios acordes al mercado, un funnel muy optimizado. Funnel es como el embudo, la web o el método de captación de leads, que lo tenga bien armadito. Un tracking que sea realmente confiable, que tenga todo configurado, toda la analítica web para poder medir, por ejemplo, las transacciones en Google Analytics o lo que sea de forma muy confiable. Y que tenga, obviamente, en el caso de publicidad, una inversión alta y constante, porque después pasa esto. Cobras en base al porcentaje de resultados y un mes a otro te dicen, este mes solo quiero invertir $100. Entonces, obviamente, los resultados que vos podés generar son pocos, entonces se va a ver muy resentido tu ingreso. Después están los híbridos, que son como, bueno, una parte fija y una parte variable en base a resultados, que es un relativamente buen mix. Equilibra ahí los riesgos y beneficios y también obviamente permite compartir los buenos resultados. Si bien hay menos, el que tenga el micrófono, por fin. Hay alguien que lo tiene, ahí está. Si bien hay menos incertidumbre que en el modelo 100% variable, porque ustedes ya tienen ese fijo asegurado, necesitan confiar en todo lo que habíamos hablado. Y siempre les recomiendo dejar bien en claro sobre qué es ese porcentaje. Si es en base a la facturación total, si es solamente la facturación del sitio, si es el total pagado, o sea, según qué plataforma, según un Analytics o según la plataforma publicitaria, si van a tomar solamente las transacciones de medios pagos de la campaña directo o otros, cuál va a ser el criterio de atribución en caso de que trabajen con campañas. Bueno, esto quizás son algunas cosas un poco específicas de campañas, pero bueno. ¿Cuál es la otra cosa que pueden tener? El híbrido, por ejemplo, en esto específico de ads, en base al porcentaje de inversión. A mí esta en realidad no me gusta nada porque es un modelo que lo que hace es como hacer sentir a veces al cliente de que nosotros queremos invertir más todo el tiempo porque nos incide directamente en nuestra facturación. Lo bueno es que por lo general hay una relación directa entre lo que es tipo mayor porcentaje de inversión en publicidad y más trabajo. Entonces, como que si el cliente de un momento a otro quiere duplicar la inversión y eso a nosotros nos genera más trabajo de gestión de campañas, por ejemplo, eso se ve contemplado el extra de trabajo con esa inversión extra. ¿Cuándo usarla? Cuando se pactaron mínimos de inversión desde el arranque y cuando saben que van a estar manejando presupuestos importantes. Y después la otra que está buena es el híbrido, que se fija un bono fijo, o sea, es un fijo más un bono fijo si se alcanza un objetivo. Acá también la idea es buscar un equilibrio, aunque tiene un poquito más de riesgo que el variable por porcentaje, porque si no llego por una transacción o un peso de facturación al objetivo, ya me quedo sin el bono completo. El contra, bueno, igual que los anteriores y cuándo usarla en los mismos casos que los anteriores. En este caso, bueno, les recomiendo que se fijen cuál les conviene más. Yo, para publicidad digital, uso el fijo porque soy muy aversa al riesgo. No me gusta que me lleve más tiempo la tarea administrativa de controlar o tener que confiar. O sea, elimino al mínimo toda incertidumbre o toda complicación que pueda haber en el futuro. Pero bueno, las que son la de base y variable, por ejemplo, es la segunda que me parece que está bueno y que puede bajar un montón, que puede servir en realidad como un re buen argumento de venta, porque baja un montón las objeciones de precio del cliente. Lo importante es que esa estructura esté pensada para contemplar su rentabilidad y no solo cerrar ventas, porque si no, con ese sentido haríamos todos, con ese criterio haríamos solamente variable, pero después estaríamos en bastante lío.
Bueno, ¿alguna duda? ¿Hasta acá? Bueno, habiendo dicho eso, hablamos hace un ratito de que la idea era dejar por atrás el modelo de horas y empezar a trabajar en base al valor que genero. Pero, ¿cómo sé cuánto valor genero y cuánto puedo cobrar por eso? Primero, mi recomendación es tratar de estimar el impacto realista y completo. Aunque no siempre puedas ponerle un número exacto al beneficio que vos le generás al cliente, sí podés tratar de hacer una estimación que sea lo más razonable y contextual posible. Ojo que no es lo que nosotros creemos que valemos, porque también es como un error clásico. O sea, yo creo que valgo tanto. No, debe ser en base al valor que percibe el cliente, que es distinto. Cuan- ¿Cuándo es bien fácil de medir el impacto en realidad? Cuando trabajan con e-commerce, con campañas, con objetivos de conversión y hay un buen tracking instalado, como dijimos, por ejemplo, ahí pueden ver retorno de la inversión publicitaria, saber cuánto se vendió, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, como hablábamos recién, si el cliente invierte 1.000 y genera 4.000, bueno, está. Si tiene un margen de ventas del 50%, por ejemplo, bueno, va a ganar 2.000. Si mi fee es 400, por decir algo, entonces el retorno sigue siendo como súper positivo. Eso es Pero una forma, pregunta, sí, obvio. como trafficker, tipo, tu rol es llevar tráfico, ponerle, digamos que es e-commerce, a la web y vos cobrás por eso o cuando te presentás, em, prometés, entre comillas, porque no sé cómo decirlo, Sí, sí. tantas ventas que van a Mira, suceder. eso Porque eso es algo depende. de marketing que me queda como un poco difuso. Sí. Mira, yo en realidad no prometo, me comprometo, que es un poquito distinto, porque yo no puedo prometer un resultado. ¿Por qué? Porque, primero, porque hay un montón de variables que no son mi injerencia. No sé, e-commerce de ropa. Si la colección es horrible, por más campaña tremenda que haga, no se van a generar ventas. Si los precios están desorbitados, no se van a cerrar ventas. Si la experiencia en el sitio e-commerce faltan datos o la navegación no es fácil, no se cierran ventas. Si el medio de pago no funciona, si el método de envío es una también tiene errores o no queda claro, no se cierran ventas. Entonces, como hay muchos factores que yo no controlo, yo no prometo. Es decir, no hago una garantía sobre los resultados. No te digo, mira, te estimo que con tu inversión de $1.000 vas a generar tantas transacciones, por ejemplo, y te hago una garantía sobre eso. Y te digo, si no llego, no, por ejemplo, no cobro o lo que sea. Lo que sí hago es proyectar y me comprometo a tratar de trabajar, o sea, cuando empezamos con el cliente, o mes a mes, o dependiendo cómo lo trabaje con cada cliente, dependiendo de lo que quieran, porque no todos los clientes quieren que les proyecte cada vez. Estimo, tipo los resultados, pero estimo clics, estimo, dependiendo de las distintas estrategias. Si es una estrategia de branding, estimo KPIs de branding, le estimo el alcance que va a tener, la frecuencia que creo que va a tener, el alcance, etc. Si ya es una campaña de conversión, donde la estrategia y el cliente quieren cerrar ventas, ahí hago una tablita que se llama plan de medios, que es una proyección donde pongo los distintos medios que voy a activar, los distintos tipos de campañas, con qué formatos, etcétera, y después vienen unas columnas donde proyecto números, donde vos tenés ahí cada paso, tenés la cantidad de personas que voy a alcanzar, esas personas que alcanzo se transforman en tantos clics, de esos clics se transforman en tantos agregados al carrito, y de tantos agregados al carrito, tantas ventas. Esas ventas van a ser en base al ticket promedio. Por ejemplo, una facturación total de tanto, que si divido esa facturación sobre la inversión, me dan un retorno sobre la inversión publicitaria de tanto. Entonces yo eso se lo presento, estoy realineada con cliente de que vamos a tratar de ir hacia ahí, y es verdad, o sea, trato de cubrirme la realidad cuando hago las proyecciones, pero hay veces que llego y hay veces que no. Entonces, esa por lo menos es mi forma de trabajar. Ahí es bien fácil estimar el impacto realista y completo. No sé si quedó claro, Fío. Comentame. Sí, re claro. De más. ¿Qué pasa cuando, bueno, acá ya es lo que hablamos, cuando no es tan directo, ¿no? Porque a veces hay un montón de cosas que de repente, incluso si hacemos performance, no se miden, porque no es solo valor económico, hay resultados extra. Por ejemplo, no sé, en el caso mío de las campañas, vuelvo a traerlo, la campaña no solo le genera ventas, le genera más visibilidad, crece su comunidad, hay tráfico que convierte semanas después,
hay un posicionamiento sostenido en la mente del cliente, hay, no sé, leads, que son clientes potenciales que entran por otros canales después de verte en ads. Hay mayor calidad en la toma de decisiones gracias a los reportes o a las segmentaciones que yo haga. Hay posibilidad de licuar stock que de repente estaba generando costos de almacenamiento o costos financieros. O sea, hay un montón de otras cosas que están sucediendo gracias a mis campañas, pero lo mismo, que van a suceder gracias a su trabajo, que incluso cuando es en el escenario más medible del mundo, no van a estar contemplados. Así que me ha pasado, de hecho, y vuelvo un toquecito para atrás, de clientes que me dicen tipo, antes tenía un quilombo en esta área y ahora tengo un sistema. Y la realidad es que todo eso también se cobra y muchas veces es lo que al final más valoran los clientes. Entonces, acá creo que es donde entra el rol nuestro como intérpretes del impacto y hay que conectar puntos, como tratar de contar la película completa a la hora de vendernos, de que yo no estoy vendiendo un logo, un PNG con un anuncio. Estoy vendiendo la posibilidad de que más personas se enteren de que esta marca, que es visualmente así, asá, y que cuenta esta historia, tiene un sale. Pero no es tipo, te vendo un PNG para tu campaña. Entonces, acá está el desafío en realidad, cómo estimar el valor cuando no hay métricas tan claras, que esa en realidad debe ser la mayoría de los casos de los que estamos acá, diseñadores, creadores de contenido, programadores, Marcelo, que hacía las consultorías informáticas, o sea, es muy difícil a veces medir el valor cuando no hay métricas tan claras. No todos los servicios generan resultados que son medibles al instante, tipo en ventas, en leads, en ROAS. Pero de todas formas, eso no significa que no generen un valor económico. Ya sea que trabajen entonces en diseño, en marca, en estrategia, o sea, incluso en ads, en etapas altas del funnel, siempre van a poder usar esta fórmula, que es la fórmula que yo le llamo fórmula flexible de valor, para estimar el valor real del trabajo. Y acá, ¿qué tienen que contemplar ustedes? O sea, ¿qué va a conformar ese valor? El resultado directo, lo que sí se puede ver o medir, aunque sea cualitativo o aunque sea gradual. Ahorro de tiempo. Tareas que ya no tiene que hacer el cliente o que hace más rápido gracias a vos. Si antes el cliente tenía que tener un diseñador interno, o sea, ahí hay un gran valor que se está ahorrando, por ejemplo. Entonces, ustedes ahí ya tienen como otro elemento más para sumar valor. Mejora estratégica. Decisiones que ahora puede tomar con mucha más claridad, mucho más orden o mucho más foco. Tranquilidad emocional. Si al cliente le da paz mental y confianza, o profesionalismo de lo que ustedes aportan, eso lo tienen que cobrar. No sé, diseño gráfico. Ahora la marca de su cliente transmite mucha más confianza, coherencia y profesionalismo. Los clientes no dudan en pagarle más a su cliente porque su imagen lo respalda. Ahí hay un gran valor. Contenido. Capaz que su cliente ya no tiene que romperse la cabeza pensando en qué publicar. Empieza a tener un sistema, un calendario, una voz de marca que le ahorra un montón de horas y refuerza su posicionamiento, eso tiene un valor. Una estratega de marca, no sé. Capaz que su cliente no tenía claro qué lo hacía distinto. Ahora tiene una propuesta muy clara, una identidad que le permite decir a qué proyectos sí y a qué proyectos no. Ese es su valor. ¿Tá? Entonces, en la medida que ustedes puedan definir su valor y lo transformen en una historia, esa es la historia con la que tienen que ir a vender. No con, bueno, tantas gráficas, tantas horas. Para mí. Y acá claramente no se trata. Sí, Había obvio. una mano levantada, creo que A ver, perdón, es que como me ve la presenta, ¿quién Sí, anda por ahí? yo había levantado la mano. No, quería Marce. comentar, en el caso, a mí me pasó de que un SEO con ese, Sí. sé que hay mucha gente de marketing acá que busca en Google, ¿no? Sí. Me ofreció en su momento como para forma de cotizar, que me pareció a mí me pareció muy novedoso, era un precio fijo sin una garantía y un precio mucho más alto estando, por ejemplo, en los primeros 10 lugares, por ejemplo, de Google. Y eso es algo súper medible. Y después digo, si vos aceptaste, bueno, no es que me contó que había gente que le decía, bueno, mira, ahora es como que bajame porque le estaba resultando muy caro. Es medio absurdo, pero pasó. Y Sí. pero claro, eso es muy medible, ¿no? En el caso mío, además, yo siempre conversaba que más allá de eso,
termina en llamadas o en consultas concretas que no las pueden medir. Pero claro, la gente que está con negocio físico y que no puedes preguntarle a todo el mundo cómo llegaste, claro, es mucho más difícil de medir eso. No Claro. era eso, pero no quería irme de contexto, perdón. No, gracias, Marce. Está bueno. Para mí eso de las garantías es una de las herramientas que vamos a ver ahora que nos permite vender más caro. Así que, porque achica en realidad la incertidumbre, o sea, el gap que puede haber entre el precio y el valor. Ahora vamos a verlo. Bueno, bien. Bueno, paso 2, un poco lo que, o sea, una vez que tienen en vista el valor que generan, tienen que ajustarlo a su cliente ideal. O sea, cuando un servicio es genérico, vale mucho menos. Entonces, por eso un poco lo que hablábamos recién en cuanto a nicharse o a tratar de encontrar un nicho que sea distintivo. Eso es una de las herramientas que a ustedes les va a dar la posibilidad de cobrar más. Si ustedes están anichados, tienen la posibilidad de tener ese margen extra y de que alguien esté dispuesto a pagar más o que el precio pase a segundo plano porque ustedes tienen una experiencia muy concreta en un determinado nicho, tienen testimonios de ese nicho, tienen casos de éxito de ese nicho. Entonces ahí el precio pasa de un segundo plano. Cuando ustedes tienen ese cliente ideal, pueden crear una propuesta que sea mucho más específica, productivizar ese servicio y subir el ticket. Porque van a tener clientes con mucha más estructura, más urgencia, más visión, van a valorar mucho más su aporte y van a estar dispuestos a pagar más. ¿Por qué? Porque van a sentir que con su trabajo van a avanzar mucho más rápido y con mucha menos probabilidad de error. Entonces, la idea del nicho, no le tengan miedo porque no es cerrarte, sino en mi mente es abrirse a cobrar mejor, abrir a cobrar con menos desgaste, porque cuando dejan de también reinventarse en cada proyecto, pueden cobrar por un sistema y no por un tiempo. Paso 3. Ahí. Pasarlo por el filtro de cobertura de costo. Obviamente, o sea, por más que ustedes, o sea, tienen identificado el valor, lo tienen pasado por el nicho, ahí lo ajustaron, de repente lo ajustaron, se dan cuenta que ese nicho está dispuesto a pagar por ese valor, pero no cubre sus costos, por ejemplo, sus costos de vida, etcétera, el valor de su tiempo. Entonces ahí no tiene sentido avanzar. O sea, el costo hora va a ser el costo piso y de ahí para arriba. Es el tiempo que les va a llevar cada cuenta o ejecutar cada trabajo. Pero no solo ejecutar, sino también reunirse, ojo, reportar, pensar, investigar, usen todo, o sea, todas las instancias que tienen o que le dedican al cliente, incluso cuando se están bañando. Pero a mí me pasaba un montón que yo, en momentos de mi vida privada, estaba pensando en los clientes y de repente decía, che, me paso pensando para este cliente y después resulta que le seteo la campaña en 3 minutos y le tengo que cobrar 3 minutos. O sea, era cualquiera. Después, obviamente, tener en cuenta todos los costos asociados, herramientas, equipo, capacitaciones que hagan, impuestos, etcétera, el sueldo mínimo que necesitan para vivir y, como les decía, este es solo el piso, pero no el precio final. El precio tiene que superar ampliamente ese costo. Después, cruzarlo con el contexto de mercado, obviamente, porque está divino el valor percibido por el cliente, etcétera, pero si el mercado no me lo paga, o sea, no es lo que a mí me parezca que vale, sino que hay que validarlo también con datos externos. ¿Cuánto cobran otros freelancers por servicios similares? Idealmente, obviamente, apuntando al mismo nicho o al nicho cercano con una propuesta de valor similar, no comparen cualquier cosa, porque obviamente compararme con un servicio generalista, si yo estoy apuntando a un nicho súper específico, no va a tener ningún sentido. Sí, a efectos de saber que tengo que cobrar más, pero no mucho más. Fíjense qué estructura tiene ese fee, qué valor aporta, qué transformación habilita. O sea, no se fijen en el valor por hora, sino vean, che, ¿qué le está prometiendo esta persona a mi cliente? ¿Qué resultado le va a generar? ¿Cómo le va a cambiar la vida? Ahí está donde el verdadero valor. Y después, bueno, fíjense qué perfiles cobran más y qué tienen que nosotros también ofrecemos o que no. Y también qué ofrecemos que no estamos cobrando, porque ahí nos damos cuenta también, che, tipo, esto yo lo hago, pero no lo había listado. Bueno, también está bueno para idear. No es para copiar precios, es para entender el posicionamiento que tenemos. ¿Qué hago yo con esto? Porque a veces salgo a consultarle a colegas con los que tengo confianza, otras veces hago tipo mystery shopping, o sea, pido cotizaciones. Y otras veces también me ayudo con ChatGPT. Pregúntenle a ChatGPT porque les da como algunas ideas, por lo menos lineamientos muy, muy generales. Y obviamente también basarse en reportes de mercado, lo que sea. Paso 5, poner en otros factores. Más allá del dinero, a veces hay que considerar si un determinado proyecto les aporta algo más, experiencia, desafíos interesantes, diversión, conexiones valiosas, y ahí puede haber algo más que venga, una estrategia de cobrar menos porque me aporta por otro lado.
Y después el paso 6, que es el más importante, es el de validarlo en la vida real. O sea, una vez que yo tengo ese precio en mi mente, que lo pasé por todos los filtros anteriores, digo, lo voy a probar. Y ahí lo testeo en el mundo real y veo la fricción que está generando en las llamadas. Porque obviamente una cosa es el precio que a mí me gustaría cobrar y otra muy distinta es lo que mi cliente ideal, o sea, mi nicho está dispuesto a pagar cuando lo escucha en una call, en una llamada de venta real. Por eso no validamos el precio con un Excel, sino que lo validamos hablando con potenciales clientes reales y viendo qué pasa cuando lo decimos en voz alta. ¿Qué les recomiendo testear en las llamadas? Bueno, primero, si genera fricción real, tipo si el cliente como que piensa, se queda callado, pregunta con interés, dice enseguida que no, aceptan sin negociar. eh, y también ver un poco qué pasa cuando digo ese precio con nosotros. O sea, nos da miedo a nosotros, podemos decir el precio sin justificarnos automáticamente, el cliente lo entiende, le ve sentido. Y acá, esta es una de las cosas más claves de todas. Les voy a preguntar, ¿quién tiene llamadas de venta acá? ¿Quién ha hecho llamadas de venta en su vida? Y dice el precio también o manda propuestas. Tayaus. ¿Cuántas cierran aproximadamente? ¿Tienen medido más o menos cuál es su porcentaje de cierre? No, pero si estás cerrando todas es porque o estás cobrando muy poco o sos un crack. Sí, sí. Eso es lo que iba a decir. Que a veces Mirá, cuando te aceptan todos es eso. O sea, que yo realmente estás... al principio, tan naif como soy, tipo, estaba feliz, tipo, ay, me aceptan todos. Y yo, tipo, re contenta porque me creía una re vendedora. Pero obviamente estaba vendiendo mi alma por 3 mangos. No, y a veces lo que pasa es que, o sea, cuando arrancás capaz a venderte por menos valor de que el terminás ofreciendo, te llega una recomendación que piensa de que vos seguís cobrando ese valor. Entonces, ahí es cuando se produce esa fricción, porque en realidad te llega capaz que un boca a boca de alguien Ujú. recomendado que vos tenés un cliente hace años que le está cobrando poquito y le vas a cobrar capaz que el doble y ahí te van a decir que no, obviamente, porque están Sí, esperando el otro precio. otra cosa. Sí, sí. 100%. Me ha pasado bastante eso. Y quedo con esa dicotomía de tipo, che, le tengo que ofrecer el precio anterior y ahí mi mente, bla, bla, bla. Pero después sí está, no puedo. Pati. Bueno, por acá, perdón que estoy sin cámara, pero estoy en cama, pero re No, atenta a todo. pobre. Me siento parte del equipo que tiene que negociar con clientes y demás. Para mí es una historia en sí misma con cada cliente. O sea, lo trato de experimentar así para que sea súper personalizada para el cliente y también para Caracola, que en este caso es la agencia que tengo. Y nada, y trato de fomentar mucho lo que es la escucha, ¿no? La escucha de las necesidades, la escucha de la situación, ver ciertos indicadores que me permitan decir, bueno, a ver, este cliente en realidad lo que necesita es esto o necesita esto otro, para después poder llegar a cuantificarlo lo más claro posible para ambas partes, ¿no? Pero genero como un vínculo con diferentes, vienen como los toques que se dice a lo largo del proceso, bueno, tal cual. Nada, reunión cara a cara y nada cerrado y, digamos preestipulado para todos lo mismo o medio parecido, ¿no? No, a mí al menos me viene funcionando de esta manera así. Me lleva tiempo, me lleva energía, a veces tremenda frustración cuando después de un proceso larguísimo terminas en un no, un montón, no lo tengo medido, no sé, en 6 meses, ¿cuántos fueron cómo fueron mis resultados? No tengo medido, pero bueno, nada, de esa manera creo que siento que voy personalizando más la experiencia y bueno, por ahí. Divino. Gracias, Pati. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera ahí? Bueno, más o menos si alguien tiene algún porcentaje de cierre de llamadas, pero ahí les adelantaba en la presentación que el objetivo no es cerrar todas las llamadas, y lo digo porque yo me lo creía así y después me di cuenta que no, re tarde. Y me perdí como mucha plata por el camino por no saber esto. Pero nada, el objetivo cuando hagan esta etapa de testing es testear cómo se siente esa propuesta en el mundo real y por eso en esta etapa no bajen el precio en la primera objeción, no pidan disculpas por lo que vale su servicio, no vendan con miedo, o sea, vendan con criterio pero también comiéndose la cancha como que a mí me sirve bueno, tengo una mentora que dice,
que no te imaginas, o sea, imagínate que tu cliente que está del otro lado es millonario. Entonces, y ahí salís a vender con totalmente otra cancha, es impresionante. No supongas que no tiene el dinero, porque en base a qué lo estás diciendo, ¿no? Así que bueno, ese tip me encanta para dejárselos también. Cerrar todas las llamadas entonces no es buena señal si cada vez que dicen su precio la contraparte les dice dale de una, sin chistar, sin objeción. No es que son unos genios o unas genias vendiendo, el problema es que estamos cobrando por debajo del valor real, como decía Aus. Y es una señal de que quizá nos estemos regalando y al final no somos una ONG. Y tenemos que tratar de trabajar teniendo menos clientes que nos paguen más para no drenarnos, digamos, y poder terminar facturando más incluso que con miles de clientes que nos drenan mucho y nos pagan poco. ¿Cuáles son las principales limitaciones personales que bajan nuestros precios? O por lo menos las que más me pasaban a mí. Díganme si son las mismas, pero a mí, por la principal razón o la principal raíz invisible de mis precios bajos era inseguridad, síndrome del impostor a mega full. Creía como que siempre me faltaba, en mi caso de ads, una plataforma más, o que tenía que hacer una capacitación de tracking, o que me tenía que actualizar en A, B, Z. Y como que eso en verdad me estaba como limitando. Después, bueno, falta de referencia externa, también me pasó mucho como de avanzar a ciegas, como antes no preguntaba costos, tipo pensaba que estaba ganando bien y de repente después empecé a preguntar a otros colegas y resulta que estaba cobrando re poco. Miedo a perder al cliente, eso también me pasó un montón. Ups, ahí se me fue la presentadista. Asociación inconsciente entre cuanto más caro va a ser más responsabilidad. Esta es otra creencia limitante que yo tenía súper arraigada, que era como de, che, si cobro más caro, entonces este cliente me va a tener atada de manos y voy a tener que estar atrás de él todo el tiempo y voy a tener mucha más responsabilidad y menos libertad, que es como uno de mis valores principales. Entonces, como me da tanto miedo perder esa libertad, cobraba bajo, porque así no me molestaban tanto, o así no me sentía tan demandada. Cualquiera. Totalmente creencia limitante, por suerte la pude trabajar en terapia. Y bueno, después otro de mis miedos era el miedo a parecer fría o confrontativa, como que en el afán un poquito de gustar, te ponía el precio bajo para que me digas que sí, quedarme tranquila y bueno, y ser una buena persona, y para ser una persona flexible. Una persona que siempre está como a disposición. También, otra creencia limitante muy mía, pero que se las quería compartir para que vean que no tengo ni la mitad de las cosas resueltas, la verdad. Bueno, ¿qué me sirve a mí para entender mis limitaciones? Hacer como escribir o bajar a tierra esas creencias limitantes que tengo, sobre todo con el dinero, con los precios o con lo que cobro. Y me ayuda como a pensar, tipo, bueno, ¿qué pienso si alguien me dice que es caro? ¿Qué sentimientos me suscitan? Y bueno, ahí los anoto y ahí me voy dando cuenta de cuáles son mis raíces invisibles. O, ¿qué pensás cuando otro colega te cuenta lo que cobra? También es como una pregunta que me parece repotente a veces para poder reflexionar y ir un poquito adentro en esas cosas que me pueden estar frenando. Ahora, lo que seguramente muchos estaban esperando, que es cómo poder tener efectivamente precios altos, que es lo que todos tenemos. Para mí la clave es que el resultado sea lo más certero para mi cliente posible. O sea, disminuir todas las probabilidades de que el cliente no llegue o sea, de que el cliente vea como una posibilidad de no llegar a esos resultados o de que no funcione. Si otro competidor vende más caro, pero aumenta su certeza con un mejor mensaje o con un mejor posicionamiento, con más casos de éxito, entonces estoy segura que ese cliente va a comprar al competidor. ¿Por qué? Porque hay menos margen de error. Entonces va a estar dispuesto a pagar más con tal de que se lo solucionen de forma más segura, más rápida, o le ahorre más dinero. Como que entiendo que esas son las tres como cosas principales. Entonces, ¿cómo hacer para poder trabajar en darle ese sentimiento de seguridad? Tener testimonios y casos de éxito. ¿Quién acá va como juntando feedback de sus clientes? ¿Vieron esos mensajitos que a veces nos mandan? Ah, bueno, Andy ahí dice algo que dice... Ahí, en lo personal, no tengo muchos colegas a quienes preguntar y cuando hago Mystery Shopper siempre buscan reuniones.
Eso es común, lo de las reuniones. Si no, te puedes basar en alguna de las plataformas como Fiverr, Upwork y todas esas. Y contactar por LinkedIn. Yo en un momento contactaba por LinkedIn y la realidad es que generé como re buenos vínculos y tal, alguna gente como me fue comentando. Fío dice yo, Marce dice yo tengo capturas y pido reseñas. Eso es clave. Trabajar en tener testimonios si todavía no los están recolectando o casos de éxito me parece fundamental para incluir en todas las comunicaciones, en los materiales. Después, bueno, contenidos con mensajes que empaticen en el dolor claramente y se den soluciones bien claras para los problemas muy concretos de ese nicho, o sea, que apelen bien a ese nicho. Ejemplo, Fío, no sé si haces, pero contenidos que le hablen a las diseñadoras uruguayas que quieren posicionar sus marcas para, para poder distinguir, digamos, sus marcas versus marcas que importan productos, por ejemplo, y que son mucho más masivas, no sé, por decir algo. Generar contenidos que le hablen a esas diseñadoras que están remando de repente con producción nacional, no sé, que demuestren que entendés esos dolores y que tenés soluciones claras y bien concretitas para ellas, me parece que está bueno. Después, tratar de trabajar marca personal con un posicionamiento de autoridad. A veces da tipo mucha pereza esto de la marca personal, bueno, por lo menos a mí, pero que lo dejé como en stand-by por demasiado tiempo y ahora me arrepiento, es una realidad, porque si hubiese trabajado mejor mi marca personal, creo que me hubiese ayudado y hubiese logrado muchos resultados mucho antes. ¿Cómo pueden generar autoridad? Recomendaciones de referentes, trabajo con clientes reconocidos, resaltar el tiempo que tienen en ese rubro, más de X cantidad de años de experiencia, relaciones con personas que realcen su autoridad, recomendaciones de personas con... Bueno, eso ya lo dije, pero bueno, generar como esa asociación, ¿no? Después, generar contenido alineado y consistente en el tiempo. Eso también me parece clave. Y después trabajar en la presencia que sea coherente en todos los medios. También me ha pasado de trabajar con algunas personas que las buscas en Google y son una cosa, las buscas en LinkedIn y están mostrando otra, en Instagram otra, y como que no solo en cuanto al perfil, sino que en cuanto al tipo de mensaje o al dolor que trabajan o el enfoque en el que trabajan, y eso genera como ruidos. Y después, bueno, todo lo que puedan hacer en medios offline, prensa, etcétera. Y lo que hablábamos recién, la garantía o el cobro por resultados, obviamente les va a poder permitir tener precios mucho más altos. En definitiva, es como todo lo que pueda dar al cliente una sensación de ahorro de tiempo o plata. Si ustedes le logran mostrar al cliente que al contratarlos a ustedes ahorran tiempo y plata, ya sea porque lo llevan más rápido al resultado, porque lo llevan con mejores decisiones o lo que sea, ahí tienen como algo para trabajar en la psicología de la forma en la que muestran sus precios. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Dudas? Ya estamos por terminar, pero no quiero dejar de... Ahí, José. Gracias, José, por tu feedback. Pati dice bien. ¿El resto? ¿Cómo venimos? Genial. Seguimos entonces. Tenemos nuestro precio alto, sabemos vimos cómo definirlo. Lo tengo, creo en él, estoy convencida, pero bueno, ¿cómo defiendo ese precio sin miedo? Para mí las claves son, primero que nada, prepararse y tratar de tener la mayor seguridad posible. La preparación da seguridad. Hay scripts de ventas con los que ustedes pueden prepararse para poder ser mucho más asertivos al momento de tener esa llamada y llegar al momento de decir el precio de una forma mucho más, habiendo generado como un caminito que le haga ver ese valor al cliente. Si no tienen scripts de precios, de ventas, perdón, usen uno o ayúdense con ChatGPT para generar un script de ventas que sea potente. Traten de usar, obviamente, un tono empático, pero siempre firme. Para mí la clave está en mostrarse firmes cuando llegan al momento de decir el precio. Está bueno como reconocer la situación del cliente, pero mantener siempre su postura sobre el valor de su trabajo. Eso les va a demostrar que son personas flexibles, pero que no son inseguras. Eso para mí es la clave de todo. Por ejemplo, para llevarlo a un ejemplo concreto, si el cliente dice,
la propuesta me interesa, pero se me va un poquito de presupuesto. Clásica, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Clásica, clásica, clásica. Bueno, otra cosa, yo digo los precios en las reuniones a veces, o sea, a veces no, la mayoría de las veces, cuando ya sé cuál es y me lo preguntan, lo digo. Y ahí, cuando me dicen que se les va un poquito de presupuesto, lo que digo es, bueno, entiendo que trabajar dentro de un presupuesto puede ser un súper desafío, podemos analizar opciones para de repente ajustar el alcance del proyecto y encontrar un punto medio que nos funcione a ambos. A mí tener ya esas respuestas a las distintas objeciones de precio me hace, en esa situación que uno queda en offside porque a nadie le gusta que como que le digan que no, y menos en vivo, salir con una respuesta elegante, segura, firme, que me deje como bien parada. ¿Por qué me gusta ese tipo de respuesta? Ejemplo, valido la preocupación del cliente diciéndole entiendo que, después muestro disposición a colaborar, podemos analizar opciones, no es que me estoy mostrando rígida como decíamos antes, y después porque mantengo siempre el control sobre los términos sin comprometer el valor, no le estoy diciendo te doy un descuento, le estoy diciendo, ok, lo que puedo hacer es acortar el alcance. Entonces, la clave para mí es eso, mostrarse firme, sin ser rígido, reconocer la situación, pero mantener la postura del valor del trabajo, y eso va a demostrar que son flexibles, pero no inseguro. O si, no sé, ejemplo, les dice el cliente, bueno, tu propuesta me interesa, pero... a ver, A mí me ha pasado, por ejemplo, que no me pelean el precio, pero me quieren agregar más cosas. Entonces, en realidad, es como también la inversa, ¿no? sí, 100%. Sí, ellos siempre van a intentar, de alguna forma u otra. A mí me parece clave, y ahora si quieren les voy a contar algunas de las cosas cómo podemos, digamos, manejar esas situaciones. Así que ahora voy a entrar a eso. Lo que sí me parece clave es mostrar el valor antes de mostrar el número. O sea, siempre tipo trabajen en contarle cómo van a transformarle su vida, cómo le van a facilitar, cómo le van a ahorrar el tiempo, cómo le van a ahorrar dinero, cómo van a aumentarle la probabilidad de éxito y después le dicen el precio. Y ahí en lugar de decir de repente, no sé, son $300 por mes. Entonces, por ejemplo, no sé, pueden probarlo, decir, mi rol es asegurar que tu web, en vez de que sea solo una vidriera, funcione como una sucursal activa, que atrae, que convence y que convierte todos los días. Trabajo con un sistema que combina estrategia, ejecución, análisis, y la inversión por ese servicio es de $600 mensuales, lo que espero que se convierta en un retorno de X cantidad de veces. O si, bueno, si eso no lo pueden medir, no lo dicen. Pero siempre el precio va después de que ustedes le contaron eso, digamos, cómo le va a servir, cómo le va a transformar desde su punto de su situación actual a la situación futura. Porque ahí el precio, o sea, es como un accesorio, es como el habilitador, no es de lo que va la charla, ¿no? Ahí ustedes construyen el contexto de valor y después lo dicen. Otra cosa, ay, me quedaron los órdenes súper mal. Después, clave, educar a los clientes. ¿Sí? Muchos clientes a veces no entienden realmente todo lo que implica el trabajo, y no porque no lo valoren, sino porque simplemente desconocen todos los detalles. Entonces, en lugar de asumir que ya saben, aprovechen a explicar el valor que hay detrás de su servicio, ¿no? No sé, son diseñadores gráficos, por ejemplo, en lugar de decir, no sé, esto es lo que cuesta un logo, por ejemplo, pueden decir, el proceso de diseñar un logo incluye una investigación de mercado, un análisis de la competencia, una creación de bocetos, un desarrollo de una identidad visual coherente con los principios de marca que hayamos definido. Y eso asegura que el resultado final no sea solamente atractivo, sino que también sea estratégico y mucho más memorable. Entonces ahí ustedes le están enseñando, le están explicando todo lo que conlleva su trabajo y por qué genera el valor que genera, sin darlo por sentado, porque al final el cliente, si los contrata, es porque no puede hacerlo por sí mismo. Así que eso también me parece súper importante. No justifiquen, respondan siempre con calma y firmeza. Típica pregunta, ¿puedes hacerme un descuento? Ahí podría ajustar el alcance si quieres una versión más simple, pero mi pricing está definido en base al valor que aporto. Re tranquilo lo dicen. Y ahí cambia como que ustedes se posicionan desde otro lado. Si ya ahí empiezan a tartamudear, tipo, bueno, sí, capaz que está un poco alto, pero podría verlo, capaz que, dale, sí, te hago un descuento. Si empiezan como en la confusión, el cliente es el que toma como ese rol, digamos, de control o de mando. Capaz que les dicen, no, pero esto es lo que más, esto es más de lo que cobra otro fulanito. Entendido, puede ser que estemos hablando de propuestas distintas. Si querés, revisamos juntos qué transformación habilita cada una o qué incluye cada una.
Si les dicen, no sé, no tengo ese presupuesto ahora, está bien, pero capaz en otro momento querés trabajarlo con un enfoque estratégico, ahí sabés dónde encontrarme, como que siempre está bueno estar preparado, ¿no? Frente a cada objeción, hacer pausas, escuchar, no expliquen de más, las respuestas largas, no, porque entonces si yo incluyo y si le pago a un diseñador que me cobra no, tipo, no sobreexpliquen, cortito, sin justificarse, no lo tomen tampoco como ataque, pausa y la respuesta que ya tengan preparada para cada objeción. Y ahí siempre redirijan la conversación a lo importante. No se enganchen con, si de vuelta, si son muchos dólares, si son pocas horas, eh, siempre redirijan la conversación a la transformación. ¿Querés que hablemos de cómo mi agencia va a impactar en tus ventas? ¿Querés que miremos si este tipo de inversión te va a acercar o alejar de tus objetivos comerciales? Como que siempre llevándolo al valor, anclándose desde ahí, van a permitir cómo van a poder, digamos, traccionar mucho mejor. Y después, por último, sepan cuándo dejan ir a un cliente potencial que no es un buen fit para ustedes. No todos los clientes van a ser adecuados para ustedes y eso está bien. Y si algún cliente insiste en reducir sus precios o sumarles algo, como decían recién, o simplemente no entiende el valor de lo que nosotros ofrecemos, es mejor dejarlo ir con elegancia, cerrar la negociación dejando la puerta abierta y nada, si pese a todos los esfuerzos no llegamos a un acuerdo, termina la conversación en buenos términos y cerrá esa puerta. Pueden decir algo como, no sé, entiendo que ahora no es el momento ideal para ti, si en el futuro necesitas este tipo de servicios, voy a estar encantada de retomarlo, mientras tanto acá estoy para cualquier consulta que tengas, o entiendo que estás buscando una solución más económica y lamentablemente no puedo ofrecerte lo que necesitas dentro de tu presupuesto actual, sin embargo, me encantaría recomendarte a un colega que quizás sí pueda ayudarte. Ahí siempre te estás mostrando proactivo y colaborativo, eh, pero sin sacrificar tu valor. Fede, un Sí, comentario, Pati, por acá obvio. que había levantado la Sí, mano. perdón. Vinculado no pasa nada, al ejemplo este que traías de branding, creo que mencionaste algo de branding y dijiste, porque fue hace bastante y te seguí escuchando para no interrumpirte y fue hace como 5 minutos. Esto de que está bueno detallar qué incluye todo ese proyecto, toda esa propuesta. A mí me ha sucedido, para compartir un poco la experiencia, no llevarlo a terreno, me ha sucedido de pasarle el detalle de todo lo que va a incluir, por ejemplo, no sé, un rebranding, pero desde lo conceptual, la narrativa, para después llegar a la parte visual y demás. Y como ven tanto, te dicen, no, bueno, en realidad ir un poco menos, pero más o menos con el mismo resultado. Entonces, Claro. ahí empezás con el. Después me pasó esto de, bueno, poné menos, porque el cliente se apabulla y quizás entiende la mitad de lo que le pusiste en esa propuesta, aunque se la estés explicando. Entonces, termino poniendo menos y en algunos casos me resulta más efectivo, digamos. Y bueno, y en otros no, tenés que mostrarle todo lo que va a estar incluido en esa propuesta. Es como súper personalizado, pero me han pasado las dos cosas, o sea, que a veces me juega en contra el Mira, detallismo, yo digamos. el detalle lo pongo al final y como que minimizo mucho el incluye. O sea, obviamente lo pongo para cubrirme, pero no hago foco en el incluye. Porque si, o sea, en realidad entiendo yo que lo que el cliente quiere es el resultado final y no le importa con qué cosas vos lo hagas. El cliente, o sea, mis clientes, por ejemplo, quieren vender más en sus sitios e-commerce y no les importa si yo lo hago con 3 campañas, 5 plataformas o qué, en realidad. Entonces, o si yo hago un plan de medios, si le incluyo 20 optimizaciones o si lo voy a optimizar todos los días y si le incluyo 5 reportes o un update por mes. No sé, por decir algo. Entonces, yo cuando lo vendo, hago súper énfasis en la transformación. O sea, en qué se va a llevar el cliente después de mi pasaje o por mi pasaje en su empresa. Entonces, yo lo que digo es, a mí me facilita pila el redactar, te llevas campañas que conviertan en tu sitio y que visibilicen tu marca, etcétera. Ahí es donde yo pongo todo el zoom. Cuando lo cuento y cuando lo vendo, le muestro eso que se va a llevar. O sea, esa experiencia, o sea, cómo voy a transformar su negocio. Tipo, su negocio empieza acá, está en esta situación actual y se lleva esto. Y después, en las condiciones, o tipo, ya cuando está vendido, o me lo preguntan, le digo el que incluye paso a paso, o lo pongo en el contrato.
O sea, incluye tantos planes de medios, tantas reuniones, tantas no sé qué. Pero al cliente no le tendría que importar cuántas reuniones son si yo le logro generar las ventas que él quiere, o el cambio de marca o el posicionamiento que él quiere. Me parece que está bueno cambiar como el enfoque ese del incluye, porque si no, el cliente está muy en la Sí, corta, cada línea, total, o no total. entiende, no valora, Sí, y sacás el foco de la transformación. Es como que de vuelta le estás tal pasando a cual. vender tareas resueltas que no le sirven de nada, sino que lo que en realidad le interesa es tipo el resultado final. Así que Bien, yo cambié, bien, porque yo bien. antes Gracias. me planteaba mucho con el incluye, taca, 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 y me encantaba que quedara larguísima la lista porque era como, mira todo lo que te doy. A mí yo me río también. Bueno, de hecho, la captura de pantalla está así, en la primera, que mostré de mi primera propuesta, era tipo, ta, punto, punto, punto. Y ahora trato de como, te llevas esto. Y después, cuando hablamos, es como, bueno, si querés saber el detalle, te paso el detalle de lo que compone esta metodología que te genera esto. Ta. Que son mis pasos, de los que yo sigo, pero es como el detrás de bambalinas. Ok, ok. Bien, dale, gracias. Sí, a veces me cuesta el límite ese porque nos cuesta en realidad en la agencia manejarlo porque hay clientes que después en esa transformación imaginaria, en esa transformación que se imaginaron ellos, hay cosas que no están incluidas. Entonces hay que ser muy claros después En el te porque llevas. pasa lo que cuando arrancaste a contar el ejemplo quedás enganchado con clientes Sí, o porque hiciste una propuesta que no se terminó de entender y las expectativas eran muy altas en relación a la transformación real que estabas vendiendo, o más allá del precio, ¿no? sí, pero en Como el que te llevas puede ahí se... ser concreta Bien, igual. No tenés por qué vender tipo un mundo guau. Puede ser concreta, pero el del te llevas vas a darle clic al resultado y no tanto al feature, digamos, mindset, que es como no sé, si vos te compras un celu, capaz que no te importa todas las herramientas que tiene, sino que lo que puedes hacer con ese celu. Eh, no sé, lo pienso así. ¿Aus? No, yo pienso igual, en realidad, cuando entras en esa de qué incluye, normalmente se empiezan a fijar en las cositas más chiquitas y no terminás yendo a la transformación. Y es como que te terminás dando cuenta de que el cliente, por lo menos en mi experiencia, cuando el cliente se mete mucho en el qué incluye y qué vas a hacer, qué vas a armar, qué vas a tocar, qué vas a hacer, es como que ya sé que no va a ser un match perfecto. Siempre. Es tipo, me Sí, o está es avisando el de que no. que te pisa los talones, como que te Sí, controla, sí. o te dice, che, no me hiciste toda, decía 10 optimizaciones y no me hiciste la décima. Y es como, Igual no, no, creo. estaba. Creo que estaba muy bien, como decía Patricia, de poder ya, una vez que el cliente acepta o que no acepta, o sea, que acepta la propuesta, el ya dejarme en claro las expectativas, ¿no? Sí, 100%. Porque ahí es donde después entra, o sea, los problemas o la fricción en cuanto a lo que la persona esperaba y lo que vos le diste. Entonces, sí, aunque no lo incluyas dentro de, o sea, no te vendas con el incluyo esto, esto y esto, pero sí incluílo, que después a vos te Sí, sirva como sí, para decir, bueno, nosotros lo que acordamos es esto y que no te agarren en sí, el a brazo atacar, cuando le estás dando la mano, porque a veces pasa sí. eso. Y también el no incluye. Yo tengo tipo incluye y no incluye, porque a veces lo explicito, por ejemplo, no incluye las artes, porque ¿cómo vas a ver el cliente, en mi caso de los ads, cómo va a saber el cliente que un ad no incluye el arte? Tipo, no Obvio. tiene por qué O los saberlo. horarios. Yo es algo que no lo Claro, tenía en mis propuestas, pero lo tengo que tipo mi horario de respuesta normal es entre semana de tal hora a tal hora, pues si no, después te terminan escribiendo el sábado a las 10 de la noche. 100%. Porque estaban Sí, hablando con un amigo haciendo la previa y se les ocurrió que es mejor hacer esto y no esto. O sea, obvio. típicamente. Sí. Re. Gracias, Agus, por el aporte y gracias, Pati, también a ti. Bueno, cerrando un poco para no alargarla tanto más, que ya son 7:22. Tema de manejo de descuentos y canjes. Nada, dar descuentos, la realidad es que me encantaría decirles que yo nunca lo hice, pero yo lo hice por estrategia. Cuando recién estaba empezando, a veces nada, hacía un poco descuentos o incluso llegué a trabajar gratis, porque necesitaba casos, necesitaba tener como algo que me genere, que me genere poder, o sea, casos de éxito que me den confianza no solo a mí en prestar el servicio, sino que pudiera mostrar que yo podía hacer lo que efectivamente decía que iba a hacer y empezar en base a eso a construir mi oferta, como empezar a entender esos incluye, esos no incluyes, a empezar a testear y a salir al mercado. Y como al principio la realidad es que no fui capaz desde la nada, como empezar a conseguir mis primeros clientes, sí trabajé gratis y sí trabajé con descuentos para marcas de amigos, etcétera, que me daban la oportunidad casi de como de, bueno, probá conmigo.
para mí, esa etapa, si pueden no hacerla, no la hagan, porque no es una buena, o sea, recomendación. O sea, lo digo, sí lo hacen por estrategia, pero no tiene que, o sea, tiene que tener sí o sí fecha de vencimiento. Si se quedan ahí, van a empezar a traer clientes que valoran lo barato, o que valoran el descuento y no que valoran su valor, dicho mal y pronto, lo bueno. Entonces, los descuentos tienen que ser como, pueden llegar a ser una puerta para los que quieran, pero no debería ser como ese destino. Si hoy veo como, sí, o sea, veo como por ejemplo, como les decía, las garantías, los bonos, esas son cosas que refuerzan el valor y que me parecen que son mucho más estratégicas que bajar el precio. ¿Por qué evitar descuentos cuando quieren escalar? Porque esto generan dudas sobre el precio original. Si lo bajás tan fácil, ¿no sería que estaba inflado? Esa es como la típica pregunta. Porque terminan devaluando su marca, como que transmiten cierta inseguridad, urgencia o falta de criterio profesional, entonces me parece que no está bueno. Los van a terminar posicionando como algo de menor calidad, porque en servicios también el precio también comunica como de cierta forma ese valor simbólico y empiezan a atraer al cliente equivocado, como decía recién Aus, como que empiezan a venir esos clientes que de repente están en la mínima o que esos clientes que suelen pedir como siempre de más o exigir de más y terminar valorando menos. Entonces, la verdad que prefiero siempre no trabajar con descuentos. ¿Cuál es la alternativa? Obviamente mostrar flexibilidad, pero sin regalar valor. En vez de bajar el precio, pueden ajustar el alcance del proyecto, ¿no? Pueden, no sé, reducir los medios a activar. Si son diseñadores, pueden ofrecer menos versiones de una pieza gráfica, etcétera. Después, ofrecer opciones escalonadas, tener un paquete más básico, un paquete más intermedio, un paquete más premium. Ahí siempre tratar de agregar valor. Ofrezcan algo extra que no les implique un gran costo para ustedes. Por ejemplo, no sé, un recurso descargable, una sesión adicional corta para resolver dudas. No sé, en mi caso, por ejemplo, a mis clientes les generaba un montón de valor poder tener dashboards que se actualicen a tiempo real, de modo de poder tener feedback rápido sobre campañas a tiempo real. Bueno, capaz que se los puedo agregar. En vez de darles un descuento, que es algo que yo cobro extra. Eso tendría que ser como una especie de bono. Y después nada, pueden hacer doble clic en las condiciones. Por ejemplo, no sé, decir, ok, capaz que hacemos una colaboración a largo plazo con condiciones más beneficiosas o proponer un plan de cuotas para hacerlo más accesible, dar la garantía, etcétera. O sea, son como distintas alternativas para poder no ir al descuento ante una objeción de precio. Sí o sí, no regalen su tiempo. Están las típicas pavaditas, no sé si les pasan. A mí las pavaditas antes eran como mi día a día. Como, che, esto es una pavadita, entonces no se lo voy a cobrar porque total a mí me lleva re poquito, pero que sea fácil para ustedes hoy no significa que no tenga valor para otros. Y si hoy a ustedes les parece fácil hacer todas esas chiquiteces, en realidad es porque se prepararon y porque le dedicaron un montón de tiempo a prepararse, a estudiar, a practicar, a perfeccionarse en cualquiera sea su habilidad o su área. Y si alguien se lo pide a ustedes, es porque ese alguien no puede hacerlo por sí solo. Entonces ahí es donde reside el valor. Y por eso tienen que cobrarlo. No por el poco tiempo que les lleva hacerlo hoy, sino que por el tiempo que tuvieron que dedicarle para que hoy les tome poco. Así que, ante esas pagaditas, lo que les digo es, si lo hacen gratis, déjenlo en claro. Siempre digan tipo, che, esto lo hago como un favor, normalmente tiene un costo de tanto, X. Porque capaz que tienen un súper buen vínculo con el cliente, lo quieren fidelizar, etcétera. Está bien, pero díganselo. Así el cliente también lo valora, porque si no va a entender como que es algo más o algo chiquito o algo no sé qué, y encima ustedes van a estar dedicándole tiempo, por más que sea poco, pero los va a sacar de su foco de su día y el cliente ni siquiera lo va a valorar. Y después, si se vuelve una carga, pueden decirle, che, esto no está fuera del alcance original, si querés puedo cotizarlo. ¿Por qué? Porque si naturalizan lo gratuito, puede volverse como una práctica común y después es súper, mega difícil poner reversa y poner los límites después. Y créanme que eso va a generar mucho, mucho más fricción y mucho más malestar que el límite puesto en el momento justo. Lo mismo con las ideas de más o el trabajo de más. Nosotros a veces los marqueteros bueno, los que estamos en áreas de este trabajo, a veces vamos viendo como oportunidades, tipo, estaría bueno hacer esto y lo otro y no sé qué. Bueno, todo lo que implique para ustedes esas ideas extra o implica un trabajo de más, márquenlas como algo adicional, porque si no es como, che, creo que estaría buenísimo sumar un mailing, dale, hacelo, y terminan con un mailing que no estaba en el alcance original.
Entonces, márquenlas como algo adicional, dejen en claro los límites y no se involucren en algo que no está acordado, porque después es muy difícil decir, no, yo no te hago más el mailing. Pero si antes me lo hacías. Sí, pero ¿sabes qué? Lo hice un par de veces porque no te pude decir que no y ahora me siento incómodo y estoy atascado. Eso genera mucho más malestar. Y bueno, ya cerrando, moneda de cobro para clientes del exterior. La moneda ideal que les recomiendo es de los dólares, salvo que estén 100% en un mercado local. Usen mis plataformas sugeridas. Bueno, yo uso mucho PayPal en realidad, pero Wise, Pioneer, Stripe, está. Importante siempre definir esto antes de presupuestar y aclarar una propuesta. Y siempre en la propuesta incluyan moneda. Una vez me pasó de poner mal la moneda en una propuesta, imagínense el drama vivo que fue. Después, medio de pago. Y el tema de los vencimientos, ¿sí? Tipo, ¿cuándo es que van a cobrar? Y si hay una pena por mora, también se los recomiendo porque de forma que ustedes puedan. Capaz que nada, dicen, nada, la factura tiene que pagarse los primeros 10 días del mes. Si no, hay una multa del 10%. Capaz que ustedes después no la ejecutan eso, pero si todos los meses se vuelve que es 28 de cada mes y todavía no pagaron y quieren ejecutarla, pueden hacerlo porque está por contrato, ¿sí? Así que no los deja como a veces a mí me da como un poquito de cosa, como, ay, estoy siendo muy ruda poniendo esta condición. Bueno, si no querés ser ruda, no la ejecutes, pero si en algún momento querés ejecutarla y no es de rudo, es por justo, porque ustedes tienen sus gastos y sus estructuras y sus cosas y eso está fijado por contrato, pueden claramente decir al cliente, che, me estás pagando atrasado, es un 10% más. Y listo. ¿Quiénes tienen esto en sus propuestas? Fede, una Sí, consulta. Yo en obvio. realidad, eso no. Para, voy a poner la cámara. Yo en realidad lo que me genera a veces la duda es si cobrar de antemano o al final del trabajo. Es estratégico. Yo he leído bastante de esto. La bibliografía recomienda, o sea, bueno, hay como un gran consenso en que cobres antes y lo que puedas, tipo, más por adelantado. Tipo, por ejemplo, no sé, si puedes cobrar de paquetes de tipo 4 meses, por ejemplo, es como el ideal y cobrar antes. Lo que pasa, a mí me pasa que me cuesta un montón y a veces como argumento de venta uso y me ha servido bastante, la verdad, también. Es como, che, ¿sabes qué? Si estás satisfecho con mi servicio, yo cobro mensual, nunca logré que me cobren, que me paguen tantos meses por No, no. adelantado. Y además, lo que digo es como, che, si estás contento con mi servicio, como estoy tan segura de que va a estar bueno, págame a mes vencido si estás satisfecho. Y a mí eso me ha hecho cerrar un montón de ventas. Pero bueno, no sé, no es lo que la mayor parte de la bibliografía dice, la verdad. José, me interesa mucho tu punto de vista, que sos experto por acá de tema freelancing. Gracias, gracias. No, yo quería de hecho compartir algo que me ha funcionado bastante bien estos últimos meses que lo comencé a implementar. Y bueno, en la propuesta que yo manejo, aparte de poner pues, los procesos, todo lo que ya voy sumando confianza durante toda la presentación al cliente, cuando llego a la parte de precio, antes digo las garantías. Bien. Y cuando llego al precio, para esto, contexto, en la agencia nosotros vendemos páginas web, entonces normalmente lo que cobro yo es 50 al inicio y 50 al final. Y me ha funcionado que cuando llego a la parte de precio, como modo de estrategia también de venta, de dar doble alternativa de, ok, ¿cuál prefieres? A o B, es que doy el precio en 2 cuotas, con pago inicio y pago final pago final de proyecto y un pago único que claramente el pago único tiene un descuento, ¿no? Por ejemplo, no sé, si una web está $3.000, ok, 2.500 si lo pagas de una sola, ¿no? Claro, mi costo, mi producto y mi costo real está en el 2.500, digamos, ¿no? Entonces, si me aceptan los pagos, normal, no hay problema, y si me acepta el pago único, genial, me pago todo por adelantado. Bien. Los que no conocen a José, vayan a seguirlo en las redes, que hacen un contenido demasiado bueno de freelancing. Está muy bueno. Así que nada, vayan a verlo. José, me encanta tu contenido, by the way. Soy Gracias. fiel consumidora tuya. Bueno, entonces, para todos los que llegaron hasta acá, les dejo un regalito que les quiero compartir en realidad mi script personal para el manejo de obsesiones de precio en llamadas de venta. ¿tá? Los que quieran que se los mande, pueden escanear acá el QR y mañana yo les estoy enviando un mail con las objeciones. O sea, para cada objeción, cuáles son. Esto es lo mío, no quiero decir que esté bien, pero las pueden probar. Entonces, para lo que les contaba antes, se los leía un poquito por arriba. Para todos los que dicen, por ejemplo,
me parece un poquito caro, quiero evaluar alternativas, bla, o sea, tengo para cada una ya pensada una frase, como para que no me dejen offside en ese momento. Y bueno, nada, quería compartírselos para todos los que hayan llegado hasta acá, que hayan aguantado 1 hora y media de parla de pricing. Así que les dejo el QR para los que quieran. Avísenme si se ve bien, si se puede escanear. Los que quieran lo van a recibir en su correo personal. Cuéntenme si funciona. Y con eso ya Y funciona perfecto. funciona. Genial. Bueno, lo dejo un ratito más. Los que quieran, bájenlo por ahí. Bueno, y paso a la próxima. Igual, Eh, Fede, ahí va a decir que de todas maneras a todos los que se anotaron les vamos a mandar la la presentación. presentación. Si Entonces te lo vos puedo querés se mandar la a podemos vos. mandar, Perfecto. claro, Yo te lo y mando a lo ti pueden y escanear también. dale, golazo. Gracias. No sabía si eso era posible, así que yo se lo mando a Eh, través de Senpai. En realidad lo que les vamos a mandar, perdón, es la grabación, así que la van a tener ahí por si la quieren volver a ver la grabación. Perfecto. Entonces la presentación se está viendo, así que la Está. van a poder escanear. Sí, lo que sí, yo como lo voy a mandar mañana, si esto lo ven mucho después de mañana, si no, les dejo acá mi contacto también, para me pueden escribir y me lo Bien. pueden pedir de última. Entonces, ¿qué dice de vos? ¿Cobrar lo que valés? Cobrar lo justo para mí es una declaración casi de principios. Que les guste su trabajo no significa para nada que tenga que ser mal pago, también lo pensé, lo sentí. Su pasión, si es su pasión o su habilidad, no tiene por qué implicar un sacrificio económico, así que si se acuerdan de esa primera cotización de la que les hablé al principio, esa en la que trabajaba todo el día y cobraba poquito y me molestaba cada mail, bueno, esa versión de mí cobró desde el miedo, por inseguridad, por no tener referencias, pero más que nada cobró desde una creencia equivocada y era que ser accesible me hacía como más valiosa. Y hoy sé que cobrar lo justo no es ni soberbia, es una declaración casi de eso, de principios, porque que te guste lo que haces no significa que tengas que regalarlo. Porque sea tu pasión, no tiene por qué implicar un sacrificio económico. Porque si vos no valoras tu tiempo, nadie más lo va a valorar por vos. Así que mi invitación de hoy es a cobrar con criterio, no es una estrategia de negocio, es una forma de decirle al mundo, esto es lo que aporto, esto es lo que vale y estoy lista para sostenerlo. Y lo más lindo es que cuando empezás a hacerlo, no solo mejoran tus números, mejoran tus vínculos, mejora tu energía, mejora tu disfrute, porque por fin tu trabajo empieza a devolverte todo eso que le das. Así que muchas gracias por quedarse hasta acá y abro espacio para dudas, si quieren. Muchas gracias. Bien, por ahí, consultas, dudas. Gracias por aguantar hasta Agradecerte, las Fede. 7:30. Agradecerte, súper clara y por sobre todo me quedo pensando y con muchas ideas, así que gracias. No, gracias a ustedes. Nada, me encantaría seguir en contacto con los que estén, los que estén en esta. Así que les dejo en mi QR, ya me pueden buscar en LinkedIn, hacerme consultas luego, sino por Instagram, más que freelance / Fede Vila, para los que con los que no estoy en contacto. Y bueno, nada, seguir por ahí si les interesa. Y también miren la grilla de cursos que tiene Senpai. Hay nuevos inicios, ¿no? Por ahora. No sé si sigue el equipo de Senpai por ahí. Pero bueno, va a haber inicios de Sí, muchas estoy acá. de las carreras, Sí, ¿no? tenemos nuevos inicios. Siempre tenemos de marketing digital y analista de datos, pero ahora también se viene Social Content Creator, Meta Ads avanzado, que puede ser algo que les puede súper interesar también. Es para perfiles Sí, que sí, que ya saben sí. pautar, pero bueno, que quieren mejorar la optimización de campañas, etcétera. Y bueno, siempre tenemos inicio de carreras, igual en la web pueden ver todo y tenemos todos los inicios. Sí, total. Porque al final también eso, como estar como formarse y codearse también con gente que esté en la misma, para mí también siempre son como pilares muy claves, tipo también para poder tener gente con la que conversar todas estas cuestiones, tipo, che, precios, cuánto estás cobrando, cómo estás cobrando, o cómo cobran sus profes también, ¿no? A mí me han hecho la pregunta varias veces. Creo que está bueno el espacio que da Senpai para no solo formarse, sino también como poder tener como una inmersión también a nivel de contactos, prácticas de mercado, etcétera. Agus dice súper recomiendo Senpai. Yo también. Así que bueno, buenísimo. Ahí Sofi dice gracias, realmente me aclararon un montón de cosas que no tenía ni idea y estoy recién empezando con todo en este camino. Bueno, Sofi, cualquier duda, escribime por LinkedIn. Yo feliz de
de contactar o por Instagram, lo que quieras. Muchas gracias. A Jenny le gustó el contenido. Gracias, Jorge. Gracias, Marce. Muchas gracias por los aportes, Marce. Gracias, Andy, también a ti por los aportes. Guille, que está ahí. Bueno, te mando un besote grande, Guille, que para ti es tarde. Ya estás en Uruguay. No sé. Gracias, Fío. Gracias, Katy. Gracias, Valen. Gracias, Agus. Bueno, gracias a todos. ¿Me voy despidiendo? Confírmenme el Dale. equipo de Central. Bueno, Dale, buenazo. cortamos acá, chicos. Bueno, ya saben, mañana van a tener la grabación. Y bueno, cualquier cosa, igual duda que tengan, nos pueden hablar por Instagram y charlamos por ahí. 100%. Muchas gracias a Bueno, todos por el espacio y a gracias. Central, sobre todo por la invitación. Chao. Chao, chao. Gracias, José, también.